que no, claro que sí, claro que tiene que creer. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestras creencias criollas. Entonces, ¿por qué te digo el caso de José Gregorio Hernández? Porque ya José Gregorio Hernández está a un pasito de ser santo. Y en el momento que José Gregorio Hernández sea santo, perdón, quiere decir que ya no lo vas a creer. Quiere decir que ya tú no vas a creer en José Gregorio Hernández. Y todos los milagros que hizo en tu casa, y todos los milagros que están comprobados que se hizo en Venezuela, en el mundo entero, no son válidos. Claro que son válidos. Por eso es que la fe es muy grande. La fe, si nosotros le ponemos fe a una piedra, si le ponemos fe a un palo, eso va a funcionar. Eso va a funcionar. Entonces, de eso se llama el sincretismo. Y tenemos que tener respeto por la cantidad de personas de color que murieron en el tiempo de la esclavitud. En el tiempo, nunca vamos a saber exactamente la cantidad de personas que murieron, porque cuando en un barco venían 500 personas de color, automáticamente la mitad no llegaban a tierra firme. ¿Y sabes qué eran? Arrojados. Cuando había una tormenta y había mucho peso en el barco, empezaban a arrojar a las mujeres débiles, empezaban a arrojar a los ancianos. De hecho, los ancianos lo dejaban allá, lo dejaban esclavizado, pero allá. Y después, cuando se empezaron a terminar los jóvenes, fue que empezaron a traer los ancianos, que ese es otro tema, que ahí es donde dice que Ifá llegó a tierras de América 200 años después y todo eso, sí. ¿Pero por qué? Porque los sacerdotes de Ifá eran los sabios, eran los curanderos, y ellos se quedaban allá como tal. Se quedaban allá hasta que después los empezaron a traer porque ya no quedaban jóvenes y necesitaban seguir con su negocio. Era un negocio. Fíjese usted que más que una religión, que enseñarte la religión, era un negocio. Porque uno no puede decir no que a las personas de color, cuando los traían en los barcos, los enseñaban a hablar. No, ellos hablaban. Ellos tenían su propio dialecto, ellos tenían su propio idioma, tenían sus creencias, pero fueron irrespetados como tal. Entonces ellos inteligentemente fue cuando adoptaron todas las creencias cristianas, que es como nosotros lo sabemos ahorita, que se llama religión afrocubana, candomblé, umbanda. Ustedes no saben, en Haití el vudú también tiene su sincretismo con los santos católicos. ¿Oyeron? Todo el vudú no es malo, todo lo que se sabe del vudú, que es malo, que esto, que aquello, no, todo no es malo. Ellos también tienen su sincretismo y tienen sus deidades, las cuales las fusionan con la parte católica, porque ellos también fueron minimizados como tal. Yo no sé si ustedes se han fijado que una de las poblaciones, la cual fue mayormente minimizada o desaparecida, fueron los aborígenes de las tierras de Haití y prácticamente hasta de la misma República Dominicana y de la misma Cuba. ¿Por qué? Porque por lo menos en Haití hay mucha gente de color. ¿Por qué hay mucha gente de color? ¿Por qué no hay una, como acá, que de repente tú consigues aquí en el Amazonas, consigues a los yupa, consigues a los aborígenes de aquí de Venezuela? Porque ellos sí fueron minimizados. Ellos eran islas, no tenían para dónde ir. Y entonces por eso es que ahí se quedaron mucha gente de color. Y entonces la mayoría de esos países que hay mucha gente de color, siempre se quedó un solo gremio, que fueron los blancos, y eran los que mandaban en la isla. En Haití específicamente, en Haití fueron minimizados. En Haití no se sabe, o no se sabe de aborígenes guajiros, de aborígenes de acá, de América, porque eso es una isla que pertenece a América. Ahí netamente hay pura gente de color, casi pura gente de color, o el 80% de gente de color afrodescendiente directamente. ¿Ok? Bueno, este es un tema que es largo. Fíjate, voy a hacer aproximadamente 3 capítulos de este tema. Y ahorita quedamos exactamente en la parte donde ya llegó acá a Venezuela. Llegó a Venezuela de la siguiente manera: por el éxodo de los cubanos. Cuando los cubanos salen de la isla,
es donde ellos empiezan a regar la religión acá. Y a nosotros nos está pasando igual. Nosotros estamos emigrando, los venezolanos estamos emigrando a Ecuador, a Chile, a una parte de Argentina donde no conocían lo que era la santería, y que estamos haciendo nosotros, la estamos sembrando también en esos países. ¿Y la estamos sembrando de qué manera? De la manera que nosotros la recibimos, afrocubana. De esa manera la estamos sembrando. O sea, dentro de unos años somos historia también, porque dentro de unos años vas a encontrar a un peruano que tiene 10 años de santo. ¿Y quién lo coronó? Un venezolano. ¿Ok? Y vas a encontrar a una persona en Chile que tenga 15 años de santo. ¿Y quién lo coronó? Un venezolano. Fíjese que hasta en la misma Panamá, todo el mundo se iba y se hacía santo en Cuba o en Miami. Ahora no, ahora bueno, yo he hecho santos de gente de Panamá. Ahora viene y se hacen santos en Venezuela. Cuando se podía, cuando no habían tantos problemas con la seguridad y todo eso, y problemas a nivel político, la gente se venía aquí a Venezuela y se hacía su santo tranquilamente. Y comparado con Cuba, le salía más económico hacerse el santo aquí en Venezuela que hacérselo directamente en Cuba. Entonces, vamos un poco más con lo que es la actualidad. La actualidad nos lleva a nosotros a que nos enfrentemos. No tenemos por qué enfrentarnos. No, una persona que se consagre en la tradicional específicamente, no tiene por qué atacarnos y decir que lo de nosotros está mal. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Y de verdad nosotros tenemos que tener responsabilidad en esto. Y tenemos que, mire, darle muchas bendiciones a todas esas personas afrodescendientes que murieron, pero antes de morir dejaban su legado, y se lo dejaban a uno, se lo dejaban a otro, y se lo dejaban a otro, y de esa manera a nosotros nos llegó directamente lo que tenemos actualmente, mejor conocido como regla de Ocha, mejor conocido como santería, mejor conocido como religión afrocaribeña, afrocubana. Fíjense ustedes, hay algo muy importante. En el caso de cuando traían a las personas, ya habían pasado los años, y entonces esta abuelita le enseñó a su nieto quién era Obatalá. Este nieto le enseñó a su hijo quién era Obatalá. Y entonces ya ahí estamos pasando los años. ¿Qué hicieron en Cuba? Porque lo hicieron ahí. Por eso se llama regla de Ocha afrocubano. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una fusión. Entonces, ¿qué es lo que tú sabes de Obatalá? ¿Qué es lo que tú sabes de Ochún? ¿Qué es lo que tú sabes? Y llegaron y se unieron y crearon la regla de Ocha. De allí es donde provenimos nosotros, que agarramos y nosotros nacemos en el momento de nuestra consagración, en el momento de nuestro bautizo como tal, recibimos 7 orichas principales. En el caso mío recibí el Eguá, recibí Obatalá, recibí Oyá, recibí Agayú, recibí Yemayá, Changó y Ochún. ¿Por qué? Porque ellos hicieron concilios, y en esos concilios decidieron que la persona para consagrarse debería tener estos orichas. Y así lo hicieron, y así por muchos años lo han hecho, y por muchos años no ha ido bien. ¿Ok? Fíjense ustedes esto. Ejemplo, mis piedras de Ochún, ¿de dónde descienden? De mi madrina. Mi madrina desciende de su padrino Alberto y de Auristela. Ellos descienden de la niña Montes de Oca. Ya ahí estamos en Cuba. Automáticamente ya estamos en Cuba. La niña Montes de Oca desciende de sus madrinas, ¿verdad? Selmina Álvarez y Susana Cantero, algo así. Ahorita estoy ahí, ¿verdad? Ella desciende de eso, y ellas descienden directamente de una nigeriana esclava. Entonces quiere decir que los conocimientos de nosotros vienen directamente de allí, directamente de los nigerianos. Todo tiene una base, y no somos dueños de la verdad. ¿Ok?
no somos dueños de la verdad. Tenemos que respetar a los demás religiosos, tenemos que respetar al católico, tenemos que respetar al evangélico, tenemos que respetar al brujo. Bueno, al brujo, cuando le digo el brujo, eso es un tema, otro tema. Nosotros aquí en Venezuela no nos llegó directamente la religión yoruba como tal, pero sí nos llegaron brujos. Si nos llegaron brujos como tal. Cuando se dice brujo, se dice una persona que tiene creencia y tiene poderes sobrenaturales y los demuestra, como es el caso de acá en Virongo. Cuando se decía, tú tienes un virongo, ¿de dónde íbamos? Directamente a los lados de Barlovento, porque ahí fue donde se asentaron los afrodescendientes que tenían conocimiento sobre eran curanderos, muchos los utilizaban supuestamente para hacer maldades y todo eso. Por eso es que se dice aquí un dicho muy popular: sape, te hicieron un virongo, te hicieron una brujería. Entonces se dice, yo no he ido nunca, pero en cualquier momento me puedo llegar allá. Lo que pasa es que Barlovento se puso difícil llegar allá y ver qué tan real es en Virongo que hacen brujería. ¿Por qué? Porque también puede ser que los satanizaron, a lo mejor eran curanderos, a lo mejor eran videntes, a lo mejor fumaban tabaco, entonces dijeron, no, estos son brujos, son malos y todo eso. Acuérdate que tú satanizas a una persona para tratar de minimizarlo. Tú satanizas a una persona para tratar de exterminarlo. Y esa es la base fundamental del ser humano. La base fundamental del ser humano. Fíjense ustedes que viendo un documental, en estos días hay un hotel que queda en un asentamiento en África, uno de los mayores parques nacionales que hay en África, y ahí conviven todas las razas de animales que hay en África, menos el ser humano. Es el único que no puede vivir tranquilo con los demás. El ser humano tiene que vivir en otro lado. Así lo determinaron en ese parque para que pueda el ecosistema estar bien. ¿Ok? Bueno, entonces, el porqué del sincretismo. El porqué del sincretismo para poder preservar nuestra religión. Y así va a ser por año. Así va a ser por año. Porque ahora, como se lo dije unos segundos atrás, unos minutos atrás, como se lo dije, cuando vamos y tenemos conversación, vamos a una casa, ¿verdad?, donde son netamente católicos, cristianos, automáticamente nos quedamos callados y tratamos de no hablar de ese tema. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para no caer mal. Eso se llama sincretismo. Eso se llama sincretismo también. Y eso existe actualmente. Eso existe actualmente. ¿Ok? Bueno, de acá vamos a sacar muchos temas con respecto a lo que es el sincretismo. Sin antes que nada, quiero darle las gracias por prestarme su minuto de atención, y quiero que sepan que cuentan con la bendición de mis orichas, y todo el tiempo, todo lo que yo vaya averiguando, todo lo que yo sepa, siempre lo voy a compartir con ustedes. Suscríbanse al canal, denme un like y espero que les guste el video. Dejen un comentario. Feliz tarde.